Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a dar comienzo entonces a la presentación del anteproyecto de ley. Yo soy Magela Grisoni. Buenas tardes a todos, soy Enrique Morrone, tengo el honor también de darles la bienvenida y el agradecimiento particularmente al Centro Cultural de España por habernos cedido el espacio para este encuentro de hoy. Somos integrantes de un equipo maravilloso que estamos trabajando, impulsando el anteproyecto de ley. Somos nosotros dos, pero muchos de ustedes están aquí presentes y los invitamos a todos también a ser parte de este equipo que está en esta actividad. Le damos también la bienvenida a las personas que se están conectando por el Zoom, también les agradecemos su presencia y sin más les voy a recordar más bien el currículum de Albana y comenzamos. Nuestra maestra Carmen Albana Sanz Rodríguez es maestra, está realizando un doctorado en educación emocional en la Universidad de Blanquerna, Ramón Lully, tuvo premio Mejor Docente del Año en Cataluña en el 2017, premio al mérito docente por Editorial Baula, Escoles Cristianes de Cataluña, nominada Mejor Docente de España por los premios Educavanza, premio Fundación Gala a nivel de España a la mejor innovación pedagógica en la implementación de programas de educación emocional, y en el 2021, premio a la excelencia educativa por un programa de educación emocional desarrollado en la Universidad de Montevideo, Fundación Gaia, Madrid. Actualmente trabaja en el Colegio Nuestra Señora de Montserrat en Barcelona como profesora de primaria. Es directora del curso de educación emocional en la Universidad de Montevideo y, como bien conocen, es redactora de la iniciativa del anteproyecto de la Ley de Educación Emocional. Yo les cuento que Edgardo Etlin es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno del Poder Judicial aquí en Uruguay, miembro de la Comisión Asesora en Materia Civil, Concursal y de lo Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, es miembro del Grupo de Planificación Estratégica del Poder Judicial de la Suprema Corte, miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Judiciales de Uruguay en representación de la Suprema Corte, también es miembro de la red de expertos de la Fundación CEDEP de España, integrante del World Advisory Board of Judges, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, desde 2018 a 2020, y colaborador de referencia externo actualmente. Edgardo publicó varios libros en los últimos años, entre ellos el último, Que solo se quedan los muertos. Ha escrito más de 200 artículos y estudios sobre temas de derecho, publicaciones en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia y España, y también en Internet. Varios estudios suyos han sido publicados en la colección Doctrinas Magistrales, editada por la Justicia Uruguaya. La ley Uruguay es referencia en citas de numerosos autores uruguayos extranjeros y asiduo colaborador de diversas revistas jurídicas. Edgardo es redactor del anteproyecto de ley de educación emocional, del que nos estarán contando en unos minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, gracias. Sí. Creo que me escucháis todos, ¿no? Me genera un poco de distancia. Vale, muchas gracias. Primero, antes que nada, yo quiero daros las gracias por vuestro tiempo, que sé que el tiempo de cada uno es sumamente importante, pero estáis aquí para escuchar algo que os ha llamado la atención y por eso estamos aquí, para ver si entre todos hacemos una sinergia positiva en relación a este tema. Para comenzar esto, yo realmente no sé muy bien por dónde vine aquí pensando, digo, por dónde vamos a comenzar a hablar, pero vi a Alejandro de Barbieri, después de muchos años, tuve hoy mismo la posibilidad de darle las gracias, porque allá por el año 1980 y
1998, él realiza en la Universidad Católica una presentación de un tema bastante relevante en ese momento, que era la inteligencia emocional. Fijaros vosotros que el libro La inteligencia emocional se publicó en 1996 y él 2 años después realiza una jornada en la que no solamente habla de la inteligencia emocional, sino que también habla de un libro que yo después me lo compré, que era el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Y comienza a introducirme, a través de todos los panelistas que fueron pasando, el tema de la logoterapia. Y le he dicho, Alejandro, gracias a ti, yo en aquel momento compré el libro, La inteligencia emocional, y cuando marché a Barcelona, hace ya 17 años, lo primero que pongo en la maleta, dentro de los libros, porque cuando tú emigras de un país a otro, tienes que comenzar a decir, a ver, ¿qué cosas son importantes para mí? Y le digo a mis hijos, tú, Emanuel, los juguetes que más utilices, los que más te gustan, no puedes llevar todos, porque nos tenemos que ir de este país. Y yo entre esas cosas cojo el único libro que llevé, que era el libro de la inteligencia emocional. Dejé pendiente en la Universidad Católica una tesis dentro de un máster en educación y currículum. Viajo, emigro, comienzo a adaptarme a un nuevo país, una nueva lengua, buscar trabajo, y luego que los niños se empiezan a adaptar y ya está todo que parece que estuviera todo organizado, llamo a la universidad para ver si tenía la posibilidad de cerrar este capítulo en mi vida, que era el capítulo de terminar este máster. Así que desde la universidad me dicen que sí. La tesis que inicialmente había pensado hace años, la cambié, porque en ese momento, en España, más concretamente en Barcelona, tenía auge una innovación pedagógica que era la educación emocional o la educación socioemocional o la inteligencia emocional. Depende del paradigma teórico donde nosotros nos posicionemos, podemos hablar de una metodología, de otra o de otra. Y entonces comienzo a investigar este tema que estaba en auge en mi colegio, que era la educación emocional. Y digo, a ver, cojo como tema de tesis y como objeto de estudio la importancia que tiene la educación emocional. Investigué 2 colegios de Barcelona porque quería saber realmente si lo que nosotros veíamos a través de nuestros ojos del comportamiento de los niños, que realmente los niños, después de aplicar programas de educación emocional, su comportamiento era diferente, su relación era diferente, quería realmente comprobar si a través de una investigación, es decir, a través de un cuestionario, de unas pruebas, de una evaluación, podía convertir esta innovación pedagógica en una investigación que realmente me diera resultados de lo que estábamos viendo nosotros, era realmente una evidencia, era realmente cierto. Las investigaciones sirven para eso, para demostrar, no se oye, ¿no? Sí, para demostrar si realmente lo que vemos en la realidad, aplicamos un instrumento de evaluación y vemos qué resultado nos daba. Y efectivamente, en el año 2016-2017 termino este máster y lo termino con una publicación que hoy por hoy circula por las redes como la educación emocional en el siglo XXI. Yo os invito a no leerla porque yo la he vuelto a leer con otros ojos de la experiencia y digo, ¿cómo? Tenía que haber cambiado todo, escrito de otra manera, porque ahora una persona tiene otros conocimientos. Resulta que comencé a traer esa investigación para aquí y muchos profesores, incluso la doctora Lidia Barbosa de la Universidad de Montevideo, estaba realizando un posgrado en liderazgo y gestión, en la cual la vida me lleva de nuevamente a contactarme con Alejandro. Estábamos los dos en el mismo módulo de educación emocional y comenzamos a dar educación emocional a unos directores. Resulta que en esa generación se engancharon 2 directores y 2 directoras, una de Paysandú, de la campaña del interior, me dijo, quiero aplicar esto a mis alumnos. Y una profesora que está aquí, que es Jocelyn Romero, directora del Jardín 326, me dice, yo también. Y comenzamos a aplicarlo en sus centros educativos.
Pero ¿cómo lo comenzamos a implementar? Como algo muy intuitivo, muy a nivel de servicio. Íbamos prestando una ayuda, íbamos hablando por teléfono, haciendo Zooms, íbamos introduciendo estos programas sin ninguna evaluación previa. Resulta que al año siguiente, en el 2018, teníamos 2 maestros en el 2017, en el 2018 se sumaron 10 maestros. Perdón, 10 directores de escuela, 10 escuelas. Con esas 10 escuelas, comenzamos con Fernando Otero de la Universidad de Montevideo a comenzar a cambiar lo que habíamos hecho anteriormente a nivel de servicio, le dimos otra sistematización y comenzamos a trabajar de otra manera. Resulta que en el año 2019 teníamos 40 escuelas, un total de 756 alumnos y más de 10.000 niños. No es que se duplicaron, imaginaros, de 10 escuelas a 40 escuelas, pues veíamos en todo esto un interés por parte de los docentes. El año pasado vino la pandemia y realizamos 10 webinars. Comenzamos a ver la cantidad de profesores que habíamos nosotros capacitados y eran 2.600 profesores, entre profesores, maestros, educadores de Centro CAIF, que se había querido capacitar o recibir esta formación. Que hayan recibido esta formación no quiere decir que lo hayan aplicado en su totalidad, ¿vale? Pero de las 40 escuelas, 38 escuelas comenzaron a aplicar de forma sistematizada estos programas y lo que hicimos fue aplicar una evaluación inicial con un instrumento. Los que estáis aquí del área de la investigación, lo que hicimos fue pilotear en 10 escuelas un instrumento de evaluación de las competencias emocionales, porque había que evaluar esto, saber cómo comenzaban las escuelas en el mes de marzo, saber cómo terminaban en el mes de diciembre y aplicar de forma sucesiva, temporalizada, sistematizada estos programas de actividades de educación emocional. Entonces aplicamos un pretest, un posttest y comenzamos a aplicar las 10 actividades. ¿Qué es la educación emocional? La educación emocional es una acción continua, es una acción sistemática, es una acción que, si introducimos actividades de educación emocional dentro de la currícula escolar, tenemos como objetivo desarrollar habilidades socioemocionales en nuestros alumnos y esto redundará en un beneficio de un clima de aula. Esa es la educación emocional. ¿En qué nos basamos nosotros? Nosotros nos basamos por el momento en un modelo teórico de la Universidad de Barcelona, del GROP, que es el Grupo de Recerca y Orientación Psicopedagógica de la universidad, que tiene un modelo pentagonal. En ese modelo pentagonal existen 5 competencias emocionales y de esas 5 competencias emocionales nosotros comenzamos a trabajar con los alumnos la identificación de las emociones, la regulación emocional, la autonomía emocional, las habilidades sociales y las habilidades para la vida y el bienestar. Estas 5 competencias nosotros las trabajamos desde marzo a diciembre. El año pasado comenzamos a sistematizar toda esta base de datos que teníamos con la Universidad de Montevideo y los alumnos, tenemos la base de datos y las evidencias, los alumnos habían mejorado sustancialmente la regulación emocional, el sentido que tenía para ellos las emociones. Regular las emociones, ¿qué implica? Regular las emociones implica que si tú, por ejemplo, estás enfadado con alguien, ¿vale? Que está bien que estés enfadado con alguien, el tema está en que el enfado no se transforme en violencia. Para que el enfado no se transforme en violencia, hemos de actuar. La educación emocional es una acción totalmente preventiva y que se puede trabajar desde la transversalidad. ¿Preventiva de qué? Preventiva de determinados comportamientos de riesgo social, como lo son la violencia, los embarazos precoces, los insultos, los escupitajos, el bullying, el ciberbullying, el suicidio, las depresiones, las ansiedades, que todo esto que os he nombrado ahora, vosotros sabéis que en el fondo tiene el que hace una mala gestión de las emociones, estas cosas si no se trabajan, ¿vale? Pasa esto. Pensar por un momento en niños de contexto vulnerable
Hoy fui al Jardín 222 de Unidad Casaballe del barrio Borro y estuve toda la mañana con Esther. Las maestras, directoras me decían, digo, ¿y cómo has trabajado después de la pandemia? ¿Cómo han venido los niños? Y me dice, tú imagínate que el año pasado, o sea, en el 2017, el Ministerio del Interior, 2017-2018, valló la ciudad por un problema en que quitaban las casas, ¿no? Había un allanamiento de casas de un grupo de delincuentes. Entonces, ¿qué pasó? Que los niños no jugaban en la plaza que se había habilitado para ellos. Fueron a la escuela después de la pandemia y muchos niños sufren miedo. Y otros nos dijeron hoy de mañana que les decían a las maestras, maestra, ¿cuerpo a tierra? Porque escuchaban un ruido estruendoso y decían, maestra, ¿cuerpo a tierra? Este porcentaje de niños son el 36% de una escuela con 120 alumnos. ¿Qué os quiero decir con cuerpo a tierra? Que los niños que habían vivido los balazos, los tiroteos, aún estaban con ese recuerdo y no sabían cómo gestionarlo. Fijaros vosotros si nosotros crecemos con miedo. El miedo paraliza, el miedo no te impide avanzar. Pero así como el miedo te impide avanzar, hay cosas que van pasando por la vida que también te afectan. Y una de esas son las palabras. Hoy una persona maravillosa me regala un libro que dice la palabra revelada. Y yo os digo que la palabra tiene vida. Y la palabra tiene vida tanto que empuja el carro de vida de una persona como que te tranca el eje del carro. Tenía yo 8 años y crecí en el barrio Borro en situación de extrema pobreza. Comía de las basuras. No vengo a hacer aquí ninguna apología de la pobreza, pero os vengo a contar un hecho. En un contexto como en el que yo crecí, donde mi padre se llevaba 25 años de diferencia con mi madre muchas veces estaba ausente del trabajo, cuando las dos variables se juntaban, que mi padre estaba ingresado en el hospital San Bois por tuberculosis y mi madre no estaba, estas dos variables, nosotros estábamos solo en un barrio muy difícil. Nos levantábamos, nos despertábamos y queríamos, no había nadie. Y mamá no estaba, y papá tampoco. Y bueno, y salíamos a los pasajes. Y de repente, ¿qué hacíamos? Pues íbamos a comer, a ver quién nos daba algo para comer. Cuando no había nada para comer, nos íbamos a las basuras. Y en las basuras uno descubre un mundo maravilloso, ¿eh? Yo me convertí en experta de las basuras. Con un palito iba, al principio me cortaba muchísimo, pero después ya esto pasó y fui más fuerte y aprendí muchas cosas. Entre estas cosas aprendí que la basura me daba de comer, porque sabía que si cogía las botellas de vidrio, yo esto ya lo conté en otra conferencia, cogía las botellas de vidrio de Manzanares, ¿os acordáis de aquella botella? Antes el aceite se vendía en botella de vidrio. Ya sabía que costaba más dinero en el depósito, pero no solamente eso, sino que también el hierro. Resulta que con 8 años voy a la escuela y una maestra me dice que a mí, pues la cabeza no me da. Que a mí la cabeza no me da. Hoy tengo 51 años y aún recuerdo aquel episodio de que una palabra me podía haber impulsado o podía haber roto el carro de progreso mío. Yo pensaba, ¿cómo que soy tonta? Es que no soy tonta. ¿Qué es lo que me pasa? Lo que me pasa era simplemente que no había nadie conmigo para enseñarme a leer. Pero esa palabra pudo haberme catapultado en la miseria aún. Porque hoy por hoy mi hermana vive en situación de extrema pobreza y no puede levantar cabeza. Si nosotros introducimos programas de educación emocional, si hay alguien que recorre nuestra vida académica y te dice, tú vales la pena, lo que no te sale hoy te va a salir después, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué sientes? No te preocupes, si hay algo acompañando el progreso intelectual del alumno, las cosas son más fáciles. Pensar por un momento que la educación emocional está inscripta dentro de lo que es el marco curricular de referencia nacional de nuestro país. Los gobiernos tienen una apertura hacia lo socioemocional. Las guías biopsicosocial y emocional que el gobierno, ahora son directorios, ¿no? No consejos, ¿no? Directorio de primaria alargó. Esas guías nos dicen, hay una apertura, trabajemos lo emocional, pero no nos dicen cómo tenemos que trabajarlo. No hay formación para las personas.
Por eso es que recogiendo todo esto, en el año 2019, en diciembre, tenemos una jornada para educadores del CAIF, que aquí está Adela, representante. Le interesó muchísimo la educación emocional y convocamos a todos los educadores. Habían como 750, ¿no, Adela? 750. Y ahí entra en acción, pues nuestro queridísimo amigo Etlin. Y viene, y ahí lo conozco personalmente, y ve todo lo que había, y la cantidad de gente, la importancia que tenía esto, y ahí me empiezo a conectar más con él, y comenzamos a hablar de lo importante que es el desarrollo emocional dentro del desarrollo integral. En la educación siempre se habla de desarrollo integral, pero el desarrollo integral de un niño implica el aspecto académico y el aspecto emocional. Si tú no estás emocionalmente estable, no puedes aprender. Por lo tanto, por eso apuntamos al desarrollo emocional sin detrimento del desarrollo académico. Las dos cosas pueden ir de la mano. No hay unas grandes despesas económicas de un gobierno que haga frente a una educación emocional. Es simplemente formación. Es formación. Y no solamente esto, sino que nosotros, pensad que por un momento la educación emocional es un elemento de innovación educativa, pero hay algo clave, que es la familia. No nos podemos olvidar de la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no sabe cómo educar a sus hijos. Aquí lo tenemos a Alejandro, que muchas veces ha escrito muchos libros, ¿vale? De educar sin miedo, no sin culpa, ¿vale? Una ayuda. Los padres necesitan ser ayudados, ¿vale? Explicarle a los padres de qué es esto, de qué va, si está de acuerdo. Integrar a los padres dentro de esta propuesta. Sería un factor muy valioso para nuestra sociedad. Nosotros la semana pasada presentamos ante el Senado un anteproyecto de ley que hicimos con Edgardo, que él ahora os va a explicar toda la parte legal. Ese anteproyecto de ley, nosotros cuando vimos a todos los senadores en la Comisión de Educación, parecía que había una apertura de todos los pensamientos políticos diferentes que hay en nuestro país a la educación socioemocional. Pienso que lo van a seguir contemplando porque ellos lo han visto desde un punto de vista muy positivo, ¿vale? Eso es la impresión que nosotros tenemos y es la impresión que nos han dado. Todo el equipo que nos ha apoyado ahora y que se ha formado ahora para apuntalar esto, ojalá se siga llenando de más personas que puedan apuntalar esto. Porque yo ahora parezco que soy la cara visible, pero no quisiera cortar el bacalao. Quiero que todos corten el bacalao, que cada uno de vosotros aporte lo mejor que tiene. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es importante, lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Y pensar por un momento, el otro día lo comenté en una conferencia, que no pensemos que es muy poco lo que podemos hacer, ¿vale? Porque una simple vela puede empujar la oscuridad. Una gota de agua que cae en un estanque tranquilo puede hacer círculos concéntricos. Un árbol puede provocar un bosque y una vida puede hacer la diferencia. Si a mí no me hubiesen dicho que yo podía, yo no estaría hoy con vosotros aquí. Y fue solamente una palabra. Tú puedes. ¿Qué quieres hacer? Me gustaría ser maestra. Bueno, tú para la UTU no vas, niña, tú vas para el liceo. ¿Os acordáis antes que nos dividían? Tú vas para el liceo. Y gracias a una maestra que me preguntó qué me gustaba, yo hoy estoy aquí delante de vosotros con la única intención de hacer un aporte al país, sin ningún interés de ninguna parte, sino que se vea la infancia de nuestro país y el futuro, porque me duele muchísimo cada vez que voy al barrio Borro ver jóvenes como me los he encontrado, me he acercado a ellos, les he preguntado por qué no iban al liceo y los jóvenes me dijeron porque no encuentran un sentido dentro del liceo, se aburren. Y no es aquel liceo que tenías que pagar boleto como nosotros, ¿os acordáis que pagamos boleto, teníamos dificultades para la boletera? Ni les cuento los sacrificios que tuve que hacer para tener un uniforme, que uno me daba una corbata, el otro una falda, el otro una camisa. Hoy por hoy lo tienen al alcance de la mano. Pero aún teniendo las cosas al alcance de la mano, las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque hay que trabajar el ser. Si no trabajamos el ser, ¿cómo vamos a hacer?
Por eso es importante comenzar por lo que tenemos dentro y cómo lo tenemos dentro y cómo lo podemos regular. Y creo que se me está yendo la olla porque me estoy enredando como una persiana, ¿verdad? Y creo que le toca al magistrado hablar. Así que muchas gracias. Estoy en hora, ¿no? Vale. Hola. Hola, yo lamentablemente voy a tener que hablar de acá porque necesito estar cerca del aparatito. No tengo el Crucify ese que nosotros usamos para hacer las presentaciones en PowerPoint, pero espero que así se entienda. Ustedes habrán sentido el currículum mío, nada que ver con educación emocional. Sin embargo, yo he escrito sobre cuestiones de derecho social y estoy aquí, en primer lugar, porque nada de lo que es humano nos es ajeno. Segundo término, estoy aquí porque Albana Sanz me invitó a trabajar en esta iniciativa. Ella tenía deseos de hacer un anteproyecto, un proyecto de ley sobre educación emocional. Yo a Albana la conozco porque un día la conocía por las redes sociales y un día la fui a saludar. Y aquí estoy. Y en tercer lugar, nos convoca EPSU en su director, Pablo, y Magela. Así que quiero también agradecerles por esta iniciativa, que yo sé que no va a quedar en saco roto y va a sumar gente. También estoy aquí porque creo que la Constitución es nuestro código máximo de valores que nos orienta a construir a partir de aquello en que todos estamos de acuerdo. Nuestros valores máximos son la libertad, la igualdad, la armonía social, porque la democracia, la Constitución quiere que en la realización de los derechos y en el respeto a los deberes, todos los individuos y la sociedad podamos llegar a nuestra felicidad. Y para llegar a esa felicidad no basta solo con que podamos tener acceso a las oportunidades materiales o intelectuales, sino también para las espirituales y morales. El ordenamiento constitucional prevé que el individuo se pueda formar integralmente. Eso no es solo lo básico, ¿no? Lo básico me refiero a lo material y lo académico, sino que podamos formarnos moral y cívicamente. A esos efectos, la Constitución en su artículo 71, inciso 2, dice que la enseñanza o el objetivo de la educación tiene por bien formar al individuo moral y cívicamente. Entonces, en este fin, que no solo apunta a lo físico, ¿no? Creemos que la educación emocional, ya ahí un poco cuento cuál es el motivo que me involucró a trabajar en esto. Creemos que la educación emocional puede sumar un importante papel como constructor de la formación integral del individuo, porque la educación emocional es un auxiliar de civismo, es un contribuyente para una convivencia civilizada. Y creo que eso es lo que explica que cada vez más docentes, más operadores, inclusive operadores del derecho, más sistemas educativos y legislaciones a nivel de derecho comparado empezaron a fijarse y prestar atención en este tema. La educación emocional, entonces, en el proceso de formación del individuo puede constituir un eje transversal, orientador de políticas de orientación educativa. De ahí que es bueno que tenga un marco jurídico, que la legislación de alguna forma pueda apoyar su instalación en estos ámbitos, que no pase solamente de ser una cuestión de política transitoria de diversas administraciones o de inquietudes que con el tiempo se puedan ir dilucidando. Que tenga un respaldo normativo, porque siempre se pregunta, bueno, si queremos incorporar la educación emocional, bueno, puede ser revolucionario. Digo, ustedes habrán visto opiniones a favor o en contra. Bueno, entonces, como este tema es muy polémico, está generando polvareda, bueno, precisamos un marco normativo que nos dé respaldo. Esa es la filosofía de este anteproyecto.
que es muy simple. Esto muestra por qué es necesario legislar en educación, en inteligencia emocional. Pero este anteproyecto, que acá ven la primera página de lo que es el contenido legislativo o prelegislativo mismo y de la exposición de motivos, o sea, el anteproyecto o el proyecto de ley, tiene como diferencia que el anteproyecto todavía no fue presentado en el Parlamento. Por ahora es un documento que se está haciendo ver de diferentes actores políticos de todos los partidos y tiene a su vez, pero tiene la parte legislativa y tiene la exposición de motivos, por qué se presenta este proyecto. Este anteproyecto es un texto mártir, es una iniciativa, puede ser sustituida por otras, puede no pasar las soluciones que se proponen a través de lo que se está proponiendo, pero es un documento para empezar a trabajar. Ese es el único mérito que por ahora tiene. No tiene por qué ser lo que nosotros hemos propuesto. Es, como dijimos, un texto mártir, una propuesta que viene desde el pie y que de a fondo y de a poquito va teniendo difusión en diferentes medios. Este proyecto es muy sencillo, tiene pocos artículos y básicamente lo podemos dividir en dos partes. Uno que refiere en cuanto a los aspectos que han de retocarse en la Ley General de Educación 18.437, o sea, aprovechamos normativa que ya está vigente, no inventamos nada, y por otra parte tratamos de que la implementación evite la máxima burocratización, evitando no crear estructuras pesadas y utilizar las que ya tenemos. Economía de recursos, en lo posible, 0 pesos. Nosotros que pertenecemos al Poder Judicial estamos acostumbrados a crear y a trabajar con 0 pesos. Digo, de hecho, estas comisiones en las que estoy estamos totalmente honorarios. Bueno, ustedes han visto el caso, no vengo a hacer apología del Poder Judicial, digo, de los juzgados que estaban por cerrar. Bueno, ahora parece que se va a negociar dineros para poder mantenerlos. Bueno, el Poder Judicial también trabaja un poco así, pero en realidad todas las estructuras del país trabajan así. Vamos a no ser los mártires con esto. Entonces, la segunda parte es la implementación orgánica. Y la primera es ver cómo podemos ajustar al marco normativo que tenemos en la Ley General de Educación el tema de la cuestión emocional. Entonces, los primeros artículos, los primeros y segundos del anteproyecto intentan postular al componente de la educación emocional como una cuestión de bien público, en los orientadores de bien público que ponen como bien de todos a la educación y agregándole un aspecto más a la orientación educativa. Los artículos 3 y 4 del anteproyecto plantean considerar el factor de la educación emocional con los objetivos y directrices de la política educativa nacional, y el artículo 5 propone agregar el componente emocional en los fines transversales de la política educativa. ¿Cómo? Mediante una técnica muy simple. Simplemente a estos artículos los retocamos y le agregamos la palabra emocional. ¿Por qué? Porque la Ley General de Educación es lo que le llaman una ley marco. O sea, es una ley que establece los objetivos o el panorama general y después va a quedar a la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo o que haga la Administración Nacional de la Enseñanza Pública implementar. Por eso acá la cuestión de cómo implementarlo es aprovechar también la estructura que nos da la Ley General de Educación, que ha tenido una pequeña reforma con la ley de urgencia, 19.889, todo un tema, pero solo le cambia el nombre y establece algunas pequeñas diferencias a lo que se llama la Comisión Coordinadora de la Educación. Entonces, se propone que esta Comisión Coordinadora de la Educación, antes tenía otro nombre, o sea, va a existir, va a seguir existiendo, sea cual sea el destino de la ley de urgente consideración 19.889, que en estos momentos está en entredicho, pero se prevé que esta comisión forme una comisión técnica multidisciplinaria de educación emocional. O sea, por ley, esta
comisión coordinadora nombra diversas comisiones, entonces se plantea que nombre también esta comisión. ¿Cómo? Eso queda dejado a la reglamentación. Pero esto permite que esta comisión pueda ser honoraria, puede significar también que se puedan usar recursos técnico-humanos ya disponibles. O sea, estamos hablando de una ley que para implementarla solo implica usar lo que ya está. Estamos proponiendo una ley 0 pesos. O sea que tampoco es tan complicado. Sí, el artículo 7 de este anteproyecto plantea un plazo perentorio, que se pueda reglamentar lo necesario, o sea, como para que no quede solo en el marco y en los buenos deseos. Por supuesto, a los legisladores, si lo reciben o lo quieren llevar adelante, verán si realmente este plazo puede ser así, si puede ser más, si puede no haber un plazo determinado. Pero lo que se pretende en líneas concretas con este anteproyecto es que el Estado se constituya como un articulador de las políticas de desarrollo emocional. Es una idea muy simple, muy básica, y creo que hay mucho para trabajar. Sabemos que es un tema polémico, a mí no me corresponde hacer la defensa política de la educación emocional en sí, como bien o valor en sí, sí hablar de las cuestiones que refieren a los aspectos técnicos jurídicos del proyecto. Pero obviamente, estoy acá porque entiendo que es una herramienta necesaria para la formación del individuo. Cualquier duda o consulta que tienen, en mi blog yo tengo unas líneas escritas sobre el tema. Está el anteproyecto en una versión anterior, la vamos a actualizar. Eso es lo bueno de los blogs, que permite hacer actualizaciones. Así que, por supuesto, estoy a las órdenes para cualquier pregunta o inquietud que tengan. Por mi parte, muchísimas gracias. Bueno, y yo simplemente con Edgardo también queremos agradecerles vuestra participación, vuestra presencia y siempre entender aquella famosa frase de Nietzsche que decía: en la medida en que el hombre tiene un por qué vivir, fácilmente encontrará el cómo llegar a ese porqué. Así que de nuestra parte, yo os agradezco a la comisión que se ha formado en este proyecto, a Magela, a su marido, a Analía, bueno, y a todas las personas, Alejandro, Esther, que ha venido de Barcelona también para acompañarme, a mis amigas que están aquí, a todos vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Enrique también. Gracias, hermana, gracias. Una frase que a mí me marcó hace muchísimo. Educar es poner un director de conducta. Muchas gracias. Si alguien quiere sacar una foto de los que estamos presentes, ¿quieren? ¿O no? No, quédense, Albana, te pones de este lado. Edgardo, de este lado. ¿También? Sí. Arrímense para el que quiera salir, por supuesto, ¿no? Por eso que viene y lo sacamos. A ver, Agustina, vos que vení. Tú. ¿Qué querés que hagamos? ¿Que nos pongamos más acá? ¿Sí? Decirnos lo que hacemos. Ok. ¿Quieren abrir? Claro.
Ahora, sáquense la mascarilla. Claro. Si no, Bien. ¿Hecho? Ven, Agustina, para hacer